De tal forma que, pues vamos a comenzar en materia. Comentarles que realmente nuestra región de México, Centroamérica y el Caribe, pues representamos aproximadamente el 3.4% del total de los niños con cáncer en el mundo y que realmente por eso es muy importante el trabajar juntos en colaboración, pero también tenemos grandes retos y esto es uno de ellos que tenemos que reconocer que también tristemente nuestros pacientes que son atendidos en América Latina, en México, también el Caribe, el riesgo de que tengan recaída y toxicidad por varios factores que vamos a revisar el día de hoy, pues es mucho más alto. Quiero comenzar esta plática con algo que sucedía en la década de los 90 y que a lo mejor algunas de ustedes son muy chiquitas para saber de esas cosas, pero antes pasaba que en los hospitales de Latinoamérica y en otras regiones decía, vamos por más y más. ¿Y por qué dos tantraciclinas? No, vamos por tres, ¿verdad? Y si tres tolera el chiquillo, vamos a darle cuatro. Y entonces, ¿por qué no le damos 5 gramos de metotrexate? ¿Y por qué no le damos ocho? ¿Verdad? ¿Y por qué no le damos tres reinducciones? Entonces, realmente esto se iba convirtiendo en protocolos en donde cada vez más se incrementaba la intensidad del tratamiento, hasta que lógicamente hubo un momento en que alguien dijo tenemos que parar, ¿verdad? Y realmente el dar más no necesariamente es lo mejor, ¿verdad? Afortunadamente, esto se empezó a demostrar en diferentes estudios, particularmente a partir de Children's Oncology Group para el resto del mundo, y esto es muy importante para hospitales en nuestros países. Y algo que se publicó recientemente, un artículo muy, muy bonito que las invito a que lo revisen y que también se los va a compartir al final de nuestra sesión a través de un link para que ustedes puedan checarlo con un código QR, es cómo curar usando lo mínimo necesario, ¿verdad? Que eso es realmente el reto de nosotros, cómo saber cuánto es lo mínimo que necesita un paciente para que se pueda curar con leucemia a través de estos grandes profesores que crearon estas guías. Pero entonces partimos de los retos que tenemos nosotros como país. Uno que ustedes saben bien, el diagnóstico oportuno, y esto no solamente aplicado a leucemia, sino a otras neoplasias. Y el segundo, por el que realmente también nos preocupamos en nuestros países, es la muerte por toxicidad, que es una tragedia para cada uno de nosotros cuando perdemos a uno de nuestros pacientes que ya estaban en remisión completa o simplemente apenas está en los primeros días del diagnóstico que llegó al hospital y se fue por una lisis tumoral mal atendida o por una complicación infecciosa de la cual nunca se pudo recuperar durante la fase de inducción a la remisión. Por supuesto, también las recaídas es un reto. Nuestros países tienen las más altas también, desgraciadamente, tasas de recaída. El abandono sigue siendo también un reto en algunas de nuestras ciudades. En otros hospitales, otros países realmente ni siquiera reportan lo que es abandono porque ni existe, pero en algunas regiones en México y también sabemos que en Latinoamérica puede ser tan alto como 20 o 30%, dependiendo de la región. Y algo también muy importante que también ustedes han estado mencionando a lo largo de esta mañana, pues son los cuidados de soporte, ¿verdad? Esto, el acompañarnos de un equipo y tener la infraestructura necesaria para reconocer qué es lo que podemos hacer y no hacer en nuestros hospitales. Y la equidad en el tratamiento se puede explicar de muchas maneras, ¿verdad? De lo que estamos haciendo, ¿sí? Entonces, a veces no necesariamente sucede que la equidad es darle a cada quien lo que necesita, sino que uno a veces en el afán de darle a todos lo mismo, o a algunos les da uno mucho más de lo que realmente necesita, pues uno anda exponiendo a pacientes a cosas que no necesita. Por eso es la invitación a trabajar en este sentido sobre la medicina de precisión, y yo los invito a agregarle la palabra medicina de precisión individualizada, ¿verdad? Dependiendo lógicamente de las características y condiciones de cada paciente y trabajar en este equilibrio continuo entre la toxicidad y la eficacia terapéutica que en las diagramas y en las diapositivas suena muy fácil, pero a la hora de estar en la consulta y en hospitalización no necesariamente sucede así. Esta es la manera más simple de ver los criterios de clasificación de riesgo que ustedes saben muy bien, que no voy a repetir aquí con mucho detalle. Saben criterios clínicos, biológicos y de tratamiento que vamos a ver un poquito más a detalle cada uno de ellos para explicar de dónde partimos para que nosotros podamos ir evaluando y lógicamente también conociendo la intensidad del tratamiento de cada paciente. Hay criterios clásicos, como son los criterios de menos de un año y 10 años, los criterios del Instituto Nacional del Cáncer, pero que también estos criterios para algunos grupos colaborativos se han ido modificando y para algunos otros grupos colaborativos, por ejemplo, Dana-Farber es ya más de 15 años, pero para otros ni siquiera existe, ¿verdad? Ya la barrera de la edad realmente ya no es un problema tanto porque realmente pues ya se viene a caracterizar más bien lo que es molecular y lógicamente también la respuesta al tratamiento. Igual lo mismo pasa con la cuenta de leucocitos,
que lo clásico son 50,000. Sabemos que también en algunas regiones de Centroamérica y Sudamérica puede bajar a 20,000 con fines de proteger a algunos pacientes, pero también hay otras regiones como el grupo NOFO que lo suba hasta 100,000 para que realmente pueda tener un impacto en la clasificación de riesgo. Pues lógicamente también ustedes saben lo que es el estatus del sistema nervioso central y también siempre hay una pregunta que nos dicen que el porcentaje de hospitales, el porcentaje de casos de SNC2 que ustedes identifiquen en sus hospitales es una manera facilísima de evaluar cómo es la calidad del laboratorio donde ustedes están mandando revisar sus líquidos cefalorraquídeos. Así que yo los invito ahorita de pronto a que piensen cuántos SNC2 al diagnóstico tiene cada una de ustedes en sus hospitales, si los conocen, si los han visto y cuántos son y de qué manera reaccionan cuando ustedes lo tienen. Y el otro pues es el estatus testicular. Entonces, la charla de la mañana que nos explicaron muy bien sobre la evaluación de la enfermedad mínima residual es esto, ¿no? Precisamente el saber cuáles son las herramientas que tenemos en cada uno de nuestros hospitales, la capacidad para cada una de las pruebas para identificar esos blastos, ¿sí? Si tenemos una prueba que nos permita identificar un blasto en 20 células, un blasto en 200, un blasto en medio millón o un blasto en 1 millón, dependiendo de la técnica que nosotros estamos usando, y también por la correcta interpretación de estos resultados. ¿Qué significa tener 1% o 7% por morfología contra 0.001 por PCR, ¿verdad? O contra alguna otra técnica que estamos evaluando en ese momento? Y esto nos da lugar a algo que son los criterios biológicos y que esta es así como la manera súper más sencilla de evaluar la clasificación de los pacientes dependiendo de la estirpe celular, si es estirpe B. Lo clarito pues es lo clásico de la hiperdiploidía y la translocación 12-21. Acá son translocaciones que más bien como son de grupo de riesgo intermedio, y las rojas son las que ustedes conocen que son constante en todos los grupos colaborativos, lo que es el cromosoma Filadelfia, ¿sí? En algunos casos también lo que es KMT2A, dependiendo de los subtipos, en algunos también los subtipos de Filadelfia-like, y hay otras áreas de controversia como amplificación del isocromosoma 21, también algunos subtipos de Philadelphia Like, que más tarde va a dar el doctor Scott. Entonces, para que vean más o menos cuál es el impacto y lógicamente el tratamiento que se va a dar para cada uno de ellos. En estirpe T realmente hay un poco más de controversia precisamente sobre el beneficio de hacer estas clasificaciones moleculares en varios subtipos, ¿sí? Sabemos que de entrada la invitación es a que estos pacientes no se traten nunca en un riesgo favorable o en un bajo riesgo, sino que más bien sea lógicamente de alto riesgo o en algunos casos de riesgo intermedio, dependiendo de la respuesta temprana al tratamiento que pueda tener. Entonces, partimos también de ahí y volvemos otra vez a lo que es la evaluación de la respuesta al tratamiento. Entonces, esto sabemos que la remisión se evalúa por diferentes fases, diferentes niveles: remisión clínica, remisión morfológica, remisión por citometría, remisión a nivel de médula, de líquido, y la enfermedad mínima residual medida en diferentes eh, orígenes y por diferentes técnicas. Por ejemplo, para el grupo COG, ellos pueden evaluar enfermedad mínima residual de manera tan temprana como en el día 8 en sangre periférica. Otra manera de evaluar respuesta temprana al tratamiento es la ventana esteroidea, como el grupo BFM o el grupo nórdico, que ustedes dan 7 días de prednisona. Y si saben hacer bien la cuenta de blastos al día 0, tienen una posibilidad de identificar de manera muy temprana pacientes de alto riesgo, 10% de pacientes de estirpe B y hasta 30% de pacientes de estirpe T, que son malos respondedores a la prednisona. De ahí vienen otros puntos que vamos a revisar el día 15, al final de la inducción, al final de la consolidación y también a través de diferentes técnicas. Lo que buscamos precisamente es ver que esta remisión que nosotros estamos evaluando sea lo más profunda posible para que nosotros nos podamos asegurar que el riesgo de recaída de ese paciente cada vez va siendo menor. Pero hay un problema, que si uno no puede tener todos estos resultados, puede tener uno muchísimas herramientas, pero les comparto lo que pasa en mi país. Esas barritas de rojo que están viendo ustedes ahí es el porcentaje de niños que en México, en diferentes ciudades, son clasificados como alto riesgo. Vean cómo ningún hospital, por ejemplo, da menos de 50% del brazo de alto riesgo para los niños con LLA, ¿sí? Y hay hospitales que dan hasta el 80%. Cuando si se compara con otros grupos colaborativos, realmente pues
Lo más alto generalmente es 15%, 20, 30, dependiendo de la intensidad. De tal forma que por eso es la preocupación que nosotros teníamos precisamente de este sobretratamiento que reciben los pacientes en muchos de los hospitales de mi país, en donde realmente se exponen a una intensidad de tratamiento que el niño realmente no requiere. Y esto también se explica por diferentes cosas, ¿no? También porque en México, pues ustedes a lo mejor ya han escuchado, y igual a lo mejor puede pasar o han escuchado en otros países, hay una cantidad enorme de protocolos y entonces casi casi les puedo decir que dependiendo del hospital es el color y el tamaño del protocolo que se usa en cada uno de estos hospitales, ¿no? Y aquí les puedo poner todos los total, incluso casi les prometo que hay hospitales en México que todavía usan total 11, total 13, ¿verdad? Total 13B. Entonces, realmente así pasa igual con las variedades de Dana-Farber, con BFM, con COG. Y el problema no solamente es eso, ¿no? De que realmente no es una heterogeneidad nacional, ni tampoco es institucional, y tristemente tampoco es del departamento, ¿sí? Porque a veces los servicios están divididos entre hematólogos y oncólogos. Hemato da un tipo de protocolo, onco da otro tipo de protocolo, y también, por supuesto, que hay variación individual, ¿verdad? Aún dentro del mismo departamento de hematología, la doctora Lupita da uno, la doctora Rosita da otro, ¿verdad? Y entonces realmente a la hora que se quieren sentar a analizar los resultados de lo que está sucediendo en ese hospital, es el cuento de nunca acabar. Y parece chiste, pero igual la misma doctora Lupita fue a un congreso y cuando regresa del congreso ya quiere cambiar de protocolo esa misma semana y entonces vuelve otra vez a cambiar lo que estaba haciendo en el mes anterior y así nos vamos. Entonces, el problema es eso, que muchos de estos esquemas de tratamiento en los hospitales en México son modificados y a veces no de la mejor manera, ¿sí? Y el problema es que los protocolos del servicio pueden estar hermosos con unas 200 páginas de explicación farmacológica y de modificaciones, pero a la hora que está en la consulta el paciente con el escrito 1, 2, 3 y 4, cada quien lo interpreta a su manera y entonces el pobre paciente parece que va en un protocolo distinto dependiendo de con quién le toque la consulta en el próximo mes. Por eso es muy importante estar revisando y tener conciencia sobre los consensos, sobre las definiciones de lo que realmente, qué es remisión, qué es una falla, qué es una recaída, para poder nosotros entonces entender qué es lo que tenemos que hacer en nuestros servicios y cómo reaccionar ante cada una de estas situaciones que presentan los pacientes. Pero también pasó en este mismo artículo y en esta misma revisión. Le preguntaron a cada uno de los autores principales de estos grupos colaborativos qué es remisión y qué creen que pasó. Pues que cada quien tenía su propia definición, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, había por supuesto definiciones que se acercaban, ¿sí? Definiciones que también se compartían, pero realmente otra vez volvía a la misma heterogeneidad y por eso es que se crearon estos consensos y estas definiciones sobre cuándo tomar las muestras, cómo definir remisión, con qué evaluarla y con qué técnica y en qué momento hacerla. Este es un ejemplo de lo que es el esquema más, de cómo nosotros evaluamos a los pacientes, ¿sí? De que hay un momento al diagnóstico donde se hacen las primeras evaluaciones, donde se toman y se reciben los primeros resultados de laboratorio, del inmunofenotipo, del índice de DNA, los primeros resultados de FISH, y entonces en el tiempo vamos tomando nosotros una primera enfermedad mínima residual al día 15, morfo con o sin enfermedad mínima residual al final de la inducción, y enfermedad mínima residual al final de la consolidación. Esto, por supuesto, cada protocolo tiene sus propios criterios, pero este es un ejemplo de cómo en la actualidad la clasificación de riesgo de los pacientes tiene que ser una clasificación dinámica basada en diferentes criterios, en criterios al momento del diagnóstico, en criterios durante la inducción, en criterios durante la consolidación y particularmente al final de la consolidación. Y aquí es momento también para recordarles que el andar tomando aspirados de médula durante el mantenimiento, pues no sirve absolutamente de nada para clasificar nada ni para andar monitorizando nada. Es gastar recursos, ¿verdad?, para el paciente, o a menos que ustedes quieran tener un bonito recuerdo de un reporte de enfermedad mínima residual negativa de su paciente para mandarlo a vigilancia, ¿verdad? Entonces, de tal manera que por eso también es muy importante, cuando es poco el amor, hay que cuidarlo muy bien, ¿verdad? Y hablando de dinero en nuestros países, pues eso también es muy importante. Entonces, igual, con la clasificación de riesgo, también se imaginan, y ya lo habíamos platicado, que cada protocolo y cada grupo colaborativo tiene sus momentos, tiene sus lugares donde toma las muestras,
tiene sus propios criterios, tiene sus diferentes interpretaciones, y algo que también le hago mucho énfasis a los residentes es hasta en la terminología. No es lo mismo un paciente en riesgo estándar en el Total 16 que riesgo estándar en COG, que riesgo estándar en BPM. ¿Por qué? Porque esto va variando y para ustedes puede parecer que es un intermedio, puede ser un favorable, cuando en realidad no lo es, así que también eso hay que tener muchísimo cuidado a la hora de traducir e interpretar estos resultados. Esto nada más es para mostrarles algunas de las frecuencias en la clínica de algunas de las alteraciones, como afortunadamente las frecuencias de los criterios favorables, afortunadamente son mucho más frecuentes, lo que ustedes ya saben en pediatría comparado con adultos, y también las de alto riesgo, los que se consideran desfavorables, pues afortunadamente pues son menos frecuentes. Pero también recordar que estamos hablando de hemato-oncopediatría y las cosas no son sencillas. Uno puede recibir un reporte de un FISH de 1221, de TLM1, y está positivo, y entonces uno se pone que brinca de gusto y dice, ese niño le va a ir fabuloso y maravilloso y va a estar todo súper bonito, pero oh sorpresa que reciben la primera enfermedad mínima residual y ¡pum! Ese mismo paciente que nosotros vimos en la literatura que tiene más de 95% de probabilidad de curar, si tenemos un reporte de una mínima residual que está positiva y no reaccionamos de manera correcta, esa sobrevida cae casi al 50% menos de lo que tenía al inicio. Y lo mismo pasa con la hiperdiploidía y las trisomías que ustedes ya conocen. Por eso es importante lo que les decía, combinado, dinámico, de estar mezclando las cosas, la información y estar tomando decisiones en tiempo real y estar reaccionando de acuerdo a lo que se va recibiendo. Y la cosa se vuelve a complicar todavía más. Y entonces tenemos un problema de que mientras más información recibimos en medicina, pues ahora sabemos que hay muchos subtipos de estirpe T, que no se preocupen, no me voy a poner aquí a describirles cada uno de ellos, pero quiero que sepan que existen. Y también si nos vamos a estirpe B, pues realmente también la cosa se incrementa más y más y más. Y esto viene también de la mano precisamente de pruebas como la que escuchamos en la mañana de secuenciación de nueva generación, en donde ya no solamente es decirnos que tiene una sola alteración, sino que si esa alteración de 1221 viene acompañada de NRAS o viene acompañada de TP o viene acompañada de otras cosas, y entonces por eso es que precisamente cada vez estamos viendo más y más detalle de lo que está sucediendo, y la invitación a crear y a crear diferentes grupos de riesgo pues va creciendo y va creciendo más y más, y le pueden poner el nombre que ustedes quieran dependiendo del país, ¿verdad? Y también del hospital donde ustedes estén, pero al final de cuentas esto va haciéndose cada vez más complejo. Y entonces simplemente recordar los pasos, ¿verdad? Otorgarle al paciente un grupo de riesgo provisional, se evalúa respuesta, vuelven a darle un grupo de riesgo provisional, vuelven a evaluar respuesta y así están hasta que ustedes dentro del protocolo que están usando se dice, esta es la última evaluación y esta es la asignación del grupo de riesgo final y con esto nos vamos a mantenimiento y con esto el paciente recibe una o dos reinducciones de este tipo y va a recibir un mantenimiento de este tipo dependiendo del grupo de riesgo. En más, precisamente en eso se basa, ¿no? En una clasificación de riesgo dinámica, que créanme que esto es la versión más sencilla que nosotros pudimos hacer. Si ustedes por ocio alguna vez se quieren meter a lo que es una clasificación de riesgo de COG, van a ver unas hojitas en donde realmente a veces aquello parece un laberinto de donde nunca acabar, porque hay protocolos para cada paciente y el riesgo favorable o el riesgo bajo se subdivide en otros tres y cada uno de esos tres se vuelve a subdividir en otros dos y así nos vamos. Y entonces, recordar cuándo tomar los estudios, pues lógicamente respetando lo que les indique su protocolo. Hay cosas que se tienen que tomar al diagnóstico, hay cosas que se tienen que tomar al día 0, al día 8, al día 15, al final de la inducción, al final de la consolidación. Y también algo es muy importante. Yo quisiera tomarle todo, pero también recordar lo que yo tengo y dónde lo tengo que usar de manera adecuada. Nosotros hicimos una revisión de la literatura precisamente sobre esto, sobre el valor de la clasificación, también el valor de la enfermedad mínima residual, de qué es lo que se está ejecutando en otros protocolos, para nosotros integrarlo, digamos, en este esquema general del esquema más, que tratamos también de hacerlo lo más simple posible, que sea un solo esquema de inducción. Les repito, esquemas de inducción hay de todos tamaños, de 3 drogas, de 4, de 7, de 10, de las que ustedes quieran, consolidaciones todo tipo, bloques 1B, capizzi, metotrexates intermedios, altos, superaltos y lo que quieran. Igual pasa con las reinducciones, ¿no?
Entonces, algo también que quiero hacer énfasis, que viene acompañado del esquema más, ustedes a lo mejor han escuchado de Hora Dorada. Hora Dorada también precisamente nació en el grupo colaborativo Más y nos da muchísimo orgullo que actualmente Hora Dorada es parte ya de casi todos los hospitales de Latinoamérica. Ahora nosotros estamos trabajando entre muchas otras cosas, esto que se llama Proyecto Puente, que es otra colaborativa precisamente tratando de ofrecer los mejores recursos de diagnóstico al paciente con sospecha de leucemia, pero a través de laboratorios validados, ¿sí? Validados por hospitales que ofrecen certificaciones como St. Jude, como Dana-Farber, como Harvard y también incluso hospitales de España. Nosotros estamos trabajando básicamente con 3 laboratorios en todo el país. Uno es el Hospital Ito de Teletón, el otro es por la Universidad Nacional Autónoma de México, el Laboratorio Nacional de Citometría de Flujo, y el otro es el Instituto Nacional de Medicina Genómica. Nosotros ahorita tenemos acceso a que cualquier niño que es atendido dentro del esquema más recibe todo el paquete completo de estudios de inmunofenotipo, del paquete de FISH, 2 enfermedades mínimas residuales y afortunadamente tenemos acceso a secuenciación de nueva generación y sin que esto le cueste absolutamente nada a nuestros pacientes. Pero esto sé que suena muy bonito, pero detrás de todo esto hay un proyecto de calidad enorme que ustedes se imaginan que son las secuencias de mejora de la calidad, desde cómo programar a cada paciente de acuerdo a cada hospital programa a sus pacientes. Hay hospitales que tienen anestesiólogo todos los días para sus procedimientos y no sufren de nada. Pero sabemos también que hay otros hospitales que tienen un día solamente a la semana o 2 a la semana, que tienen que programar a todos sus niños, que tienen que asignar a un médico adscrito absolutamente completo para los procedimientos, que las paqueterías también de los países son completamente diversas, que el manejo de los biológicos. Entonces, en Proyecto Puente, al igual que en Hora Dorada, estamos cuidando el paso a paso, el capacitar a las enfermeras, a los estudiantes, a los médicos adscritos de la programación, incluso de repasar las técnicas del aspirado de médula ósea, de qué hacer con un aspirado seco, de cómo se van dividiendo las muestras, si va primero el tubo moradito, luego el tubo con heparina, sin heparina. Entonces, todos esos detalles se van midiendo y se van evaluando de manera continua, de tal manera que por eso es que les puedo compartir estos resultados, que si se fijan realmente el acceso es del 100%, el panel acceso es 100%, la utilidad 100%, y tenemos una tasa de 94% que las muestras llegan a 48, en menos de 48 horas en México, que si ustedes recuerdan, para quien conoce a México, pues sabe que en México caben como 30 países europeos, de tal manera que es como si 25 o 30 países europeos centralizaran sus muestras solamente en 2 laboratorios y las mandaran todas en menos de 48 horas. Y los resultados también, el compromiso de los laboratorios es que se reciban también en menos de 48 horas el inmunofenotipo, los FISH en menos de 72 o 96 horas, dependiendo del tipo de estudio, y la secuenciación que se reciba en 2 o 3 semanas. Entonces, por eso es importante no solamente saber precisamente, sino aplicar. Y esto nos ha permitido ir cambiando el panorama de la clasificación de riesgo en hospitales que están siendo parte de este grupo más. Ya aparecen ahora sí los niños de riesgo favorable, ¿sí? Y afortunadamente estos niños de riesgo favorable, y con esto termino mi presentación, ya se están viendo beneficiados precisamente de esta clasificación de riesgo. Nosotros, el brazo de riesgo favorable de más se basa precisamente en los resultados de Egipto y de este hospital en Brasil de Recife, que han tenido unos números espectaculares comparados con grupos colaborativos muy grandes y de gran trayectoria. Y nosotros queríamos saber si nosotros en México, en condiciones similares, podíamos simular estos resultados. Estos son los criterios que compartimos con ellos. Solamente la diferencia entre el grupo más y ellos viene aquí en lo que es la enfermedad mínima residual del día 15, que nosotros, si se fijan los criterios de ellos, es muy estricto de 0.01. Nosotros queríamos beneficiar a más pacientes y por eso fue que lo incrementamos a 1%. Y mientras ellos benefician a 22% de los pacientes, nosotros estamos beneficiando hasta el 34%. ¿Qué es lo que sucedió? Que si se fijan los números de ellos, de Cairo, pueden darse cuenta aquí que estas sobrevividas son de 95, 89 a 5 años, ¿sí? Enseguida está Recife, que también sus números son espectaculares, arriba del 90%, y nosotros apenas llevamos 3 años. Estamos ahí cerquita con un 92, con 96. Sabemos que probablemente va a bajar, probablemente a lo mejor no lleguemos ahí, a lo mejor a 5 años o 6 puede estar por debajo del 90%,
pero antes era para nosotros imposible soñar que en México hasta el 25 o 30% de los niños pudieran estar arriba del 85% de beneficio y sobre todo con un brazo de tratamiento que es mucho menos intenso y menos tóxico que los brazos clásicos de otros hospitales. Pero también tengo que reconocer con ustedes que también con esta diversidad de México, también hay otros hospitales que con el mismo esquema, sus números están un poquito más por debajo, que es como el 87.8%, y que esto es parte de la diversidad que nosotros esperábamos y que es parte de la diversidad que nos estimula a seguir tratando de mejorar y tratar de invitar al resto de los grupos a ver qué sucede si con los mismos esquemas de tratamiento ellos pudieran incrementar o ampliar esta base de pacientes para ver si se pueden beneficiar. Termino diciéndoles, primero, pues es posible trabajar en grupos multicéntricos tanto en México como aquí, lógicamente aquí en República Dominicana. Los resultados obtenidos en Brasil y en México, pues hemos visto que pueden ser reproducibles en la mayoría de estos hospitales. Muy importante las medidas de soporte, muy importante el análisis continuo. Me faltó decirles que también el grupo colaborativo también paga coordinadores de investigación que permite la captura de los datos en los hospitales para estar evaluando de manera continua. Continuamos con esta integración ordenada de los hospitales. Nos encanta que los hospitales estén súper interesados en ingresar a más, en ingresar al esquema, pero tratamos de hacerlo en orden y tratar de estar haciéndolo con capacitación y basado en procesos de calidad. Y termino diciéndoles que la secuenciación pues se ha convertido en un bonito problema para mí y para otros colegas que empezamos a trabajar en esto, porque ahora luego me preguntan qué significa el gen TRZW45 y entonces a la hora de revisar, pues dice la literatura que han salido 5 casos nada más y entonces, ¿qué vamos a hacer con esos resultados? Entonces, yo espero que también ustedes pronto tengan ese bonito problema y lógicamente con la evidencia que vayamos acumulando junto podamos responder muchísimas más cosas. De mi parte, muchísimas gracias. La presentación y el resto de la bibliografía la pueden encontrar. Este es un canal de WhatsApp que yo tengo hace tiempo, donde pongo todos los artículos. Algunas de ustedes sé que me acompañan ahí. Esta presentación va a estar ahí el link para que la tengan ustedes, al igual que todos los artículos que les presenté en esta charla. Muchísimas gracias por todo.